Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí nuevamente desde Mantra FM Argentina en Signos de este Tiempo con mi amigo Claudio. Así es, Alicia. Buenas tardes a toda la audiencia. Hola, Alicia. Acá estamos nuevamente arrancando un nuevo programa. Muchas gracias. Ahí estamos con Mabela, Grace, Néstor, López, nuestra amiga Rida, Eva Jiménez. Eva Jiménez, que estaba por allí. Creo que estaba Omar de México también ahí sí. Lo vi escribiendo. Muchas gracias a todos para... bueno, acompañarnos en este nuevo programa y que siempre nos escuchan, nos escriben. A veces no alcanzamos a contestar o a ver todas las publicaciones que hacen en nuestra página de Facebook de los signos de este tiempo, y la verdad es que a veces se me pasan y las contesto tarde, o las publicaciones mismas que hacen los oyentes de videos o de mensajes o de noticias que ponen, tardamos un poquito a veces en verlas. Tratamos de estar lo más actualizados posibles, pero bueno, pedimos disculpas. Muchas gracias. Hola, Verónica, también abrazos para ti. Acá un saludo a Raimundo desde México. Un abrazo enorme. Es la primera vez que se comunicó. Un abrazo, Raimundo. Y bueno, justamente ayer hubo en México un evento muy importante, que fue la transmisión mundial. Luego vamos a hablar, hoy no, pero de las repercusiones que pudieran tener y cómo se desarrolló, y las entrevistas que recogió nuestro compañero Pier Giorgio Caria y sus amigos italianos con Fabio viajaron a México, donde, recordemos, Jaime Maussan iba a presentar en exclusiva mundial con un montón de expertos, científicos, peritos fotográficos, etcétera, estas famosas fotos, diapositivas de Kodak que se encontraron en un señor que vivía en la zona de Roswell, de los famosos cuerpos de los supuestos seres extraterrestres de la supuesta nave caída en Roswell. Todo decimos supuesto porque, bueno, ha sido sometido a diversas pruebas científicas y en exclusiva mundial en un evento que se transmitió para todo el mundo. Bueno, allí Jaime hizo la presentación mundial. Sabemos que recibió muchas amenazas, interferencias, hackeo de páginas, era bastante difícil conectarse. Bueno, un montón de inconvenientes, pero como decimos siempre, la verdad puede ser obstaculizada, pero nunca va a ser ocultada del todo. Muchas gracias. Hola, Clara de Venezuela. Hoy vamos a empezar un programa que en alguna medida va a terminar el programa que viene. Hoy vamos a hablar de un centro portal dimensional, un lugar en la Tierra especialmente elegido por nuestros hermanos del cosmos. Nos referimos a la Aurora, la estancia La Aurora en Salto, Uruguay, que se relaciona, y vamos a explicar cerca del final del programa, con un poco nuestra propia historia, que es la historia de nuestro amigo, el contactado, podemos decir, el estigmatizado Giorgio Bon Giovanni. ¿Y por qué decimos que se va a relacionar con el próximo programa? Porque el próximo programa tenemos el honor de hacer el programa en vivo el día miércoles 13 de mayo, así es, que es el Día de la Virgen de Fátima. Es un programa y una aparición mariana que se vincula estrechamente con la misión de Giorgio Bon Giovanni. Así que ambos programas vamos a relacionar muchos conocimientos que andan dando vuelta por allí. Así es. Y que nos retrotraen nada menos que al 2015 y a estos días. Es que Fátima también es un lugar especial. Exactamente, y que además sigue vigente todo aquello que se dijo y aún está por cumplirse. Acá están preguntando si vimos la película. No la vi, Jorgelina, la voy a buscar. El destino de Júpiter, dice. Mira, y acá dice Joaquín que Sixto Paz estuvo en Washington y sábado en una conferencia, el viernes y el sábado. Buenísimo. Justamente él también fue una de las personas que viajó a Aurora. Bueno, vamos a contar de qué se trata. Hay un lugar en Uruguay, en Salto, que se llama la Estancia La Aurora, y se encuentra a pocos metros de distancia sobre el puente fronterizo Salto-Paysandú, muy cerca de la frontera con Argentina. Claro. Digamos que está el puente sobre el río Daimán, con un pie en cada uno de los departamentos. El primer acontecimiento conocido que hizo que los ojos del mundo se pusieran en este lugar data de marzo de 1976.
Una noche de febrero de ese año, el dueño de la estancia, que es Ángel María Tona, se encontraba en la estancia alrededor de las 10 de la noche, cuando uno de sus trabajadores le fue a avisar corriendo que vio una potente luz en el cielo. Acompañado por su familia, se acercó hasta donde le habían indicado que estaba la luz, y efectivamente él y los demás testigos vieron una luz muy fuerte de unos 3 metros de diámetro que descendía en forma pendular, iba haciendo un movimiento de péndulo. Unos instantes después de hacer ese movimiento pendular, ascendió en forma vertical, introduciéndose en otra luz más grande, en otra esfera de luz más grande. O sea, ya de por sí lo que te estoy contando es impresionante. Bueno, unos instantes después, esa bola, digamos, segunda bola de luz que había incorporado la anterior, ascendió en forma vertical, introduciéndose en otra de mayores dimensiones, formando un triángulo isósceles. Mientras se alejaba, esa luz produjo un apagón en toda la ciudad de Salto, que se calculó que el apagón duró, abarcó 10 kilómetros de la estancia. Allá, aquí están explicando, bueno, ahora vamos a seguir leyendo. Tulio Tona, el hijo, recuerda textualmente lo que pasó ese día. Dice, lo que nosotros vimos fue a partir de febrero del 76. Aparecieron luces muy fuertes que producían quemaduras en los árboles, en los animales, en la gente. Eso fue todo lo que se vio. Después, una luz muy muy fuerte que de noche iluminaba todos los establecimientos a la redonda, y bueno, la gente lo podía ver, los vecinos también lo veían. Entonces, dice él, era muy difícil tapar lo que estaba sucediendo ahí, porque todo el mundo estaba siendo testigo constantemente de las luces. Avistamientos. Bueno, ¿qué pasó? Parte del terreno fue quemado. En eso se escuchó uno de esos días una explosión tremenda de una de esas luces, y el dueño de la estancia, Ángel Tona, fue corriendo porque él pensó que se le estaba quemando el corral de las aves. Pero en realidad la explosión tremenda era algo que había hecho desaparecer literalmente a un ombú. Literalmente. ¿Sabes lo que es un ombú? Es un árbol de la zona pampeana del sur de Latinoamérica, de la Argentina, de Uruguay. Es un árbol enorme, enorme. Para hacer desaparecer un ombú, la verdad, tiene que explotar algo peor que una bomba. Bueno, parte del terreno que, se quemó, se encontró un perro muerto y un trozo también de alambrado y motor eléctrico. El famoso ombú del que todo el mundo habla en la Aurora, cuenta Tona, es el árbol que aparentemente desapareció y explotó, y quedó un gran hueco en el lugar donde estaba el árbol. Las cosas raras que pasaban allí, nos cuenta él, es que empezaron a aparecer animalitos muertos alrededor de ese hueco. Los animales aparecían como desecados. Claro, se acercaban y aparentemente algo posterior a la explosión terminaba también produciéndoles la muerte. Al lugar se acercó una investigación de personal de la Fuerza Aérea Uruguaya, que dejó al descubierto la existencia de que había liebres muertas que no despedían olor a putrefacción. Lo más llamativo era la existencia de este ombú, de este hueco, de este ombú desaparecido, claro, que había dejado un hueco enorme donde se podían ver hasta sus raíces, podías entrar al hueco. Este hueco empezó a convertirse, según los testigos del lugar, en una especie de trampa natural donde los animales que caían en el hueco aparecían momificados, ¿sí? Es decir, como una muerte que les sacaba la energía, por así decirlo, ¿no? Bueno, el tema es que un médico de Salto se fue a constatar y tratar de medir algunas cuestiones en el lugar, y por ejemplo constató que alrededor del hueco que había dejado el ombú había radiaciones, alta radioactividad y radiaciones de energía. Y unos japoneses que estaban trabajando en la represa de Salto Grande también llevaron un aparato y descubrieron y midieron radiaciones elevadas. Bueno, ellos cuentan que después tuvieron que cerrar un poco las puertas de la estancia por la cantidad de gente que se les aparecía, claro, y que iba a investigar el lugar. También en ese año, en el año 76, se encontraron en la estancia 3 eucaliptus caídos que marcaban como flechas un lugar especial.
Ángel Tona, que era el dueño de la estancia, esto fue para él una llamada de atención, un signo. Con el tiempo se olvidó del asunto. Unos meses más tarde se acercó al lugar un regimiento de soldados llegados de Montevideo, la capital de Uruguay, que tras pedirle autorización a Tona, acamparon al costado del río Daymán y se quedaron supuestamente en el lugar donde habían quedado los eucaliptus caídos. La misión que ellos le manifestaron al dueño de la estancia era la de capturar un plato volador. Es un poco gracioso, pero bueno, vos imagínate que habrían ido a ver qué pasaba. Bueno, lo que ocurrió aquella noche que acamparon no se sabe con certeza, pero lo que sí se sabe es que esta división de la Fuerza Aérea Uruguaya se fue casi corriendo, querido Claudio. Nunca le dijeron exactamente lo que pasó, si es que hubo algún contacto extraterrestre o no, pero Tulio Tona confirma que estuvieron en su estancia y relata, sí, estuvieron en más de una oportunidad la Fuerza Aérea. Inclusive acamparon en la Aurora. Aparentemente yo estaba estudiando en Montevideo, pero habían hecho un campamento militar en la Fuerza Aérea. Y sí, parece que tuvieron una mala experiencia, un susto grande que los llevó a retirarse casi huyendo. Cambiaron de idea enseguida. Eso es lo que comentaban todos. Bueno, impresionante, ¿no? Luego, un periodista, Julio Aguirrazábal, que trabajaba como periodista en Salto y que es amigo de la familia Tona desde hacía muchos años, conocía la estancia y brindó algunos testimonios. Él dijo, tengo vinculación con la familia, los conozco desde hace años, y les voy a dar un nombre y apellido. El señor Daniel Bianchi tenía un programa en el Canal 5 de Uruguay que se llamaba Vía Aérea. Él venía seguido con un camarógrafo, el camarógrafo se llamaba Nil Serviazo, y ellos fueron a la estancia y no podían filmar cada vez que iban a la estancia porque mágicamente se les agotaban todas las baterías. Mirá que eran, o sea, repito, camarógrafo y periodista profesional de un canal de televisión. Es decir, no se olvidó de cargarla. Era gente señor, improvisada, ¿no? Claro. Volvían al otro día con las baterías cargadas a full, sigue comentando, y se llevaban la sorpresa de que no podían filmar. A mí, la estancia, dice el señor Aguirrazábal, me ha cambiado la vida. Yo llevo más de 20 años llegando a la estancia. Los que van por primera vez dicen sentir una energía muy peculiar. Bueno, hay una difundida teoría que explica que en la estancia de la Aurora habría, según algunos chamanes o expertos, digamos, en artes esotéricas de la zona, que habría una abertura de carácter dimensional en esa zona que permitiría comunicarse con diferentes regiones del universo. Después vamos a escuchar las opiniones de algunos estudiosos al respecto, como las que vos nos vas a comentar de Triguerinho, pero lo cierto es que es un suelo muy rico en cuarzos. Vos sabés que casualmente, como en Erx, claro, como en Capilla del Monte, en Córdoba, en la Argentina, o en otras zonas especialmente famosas por sus avistamientos ovnis, parece ser que la geología los ha provisto de una enorme cantidad de cuarzos, que todos sabemos que el cuarzo, que es un mineral a base de silicio, son pilas magnéticas, ¿no? Son grandes cargadores de energía. Y muchos dicen que debido a esto se concentra una potente energía que al cabo de periodos regulares colapsaría en alguna medida la curvatura espacio-tiempo y permitiría que esos fueran los lugares elegidos por seres supradimensionales. Bueno, puede ser que sea así. Otra versión ha sido la que ha motivado a que la presencia de la NASA se hubiera trasladado en más de una oportunidad a la estancia La Aurora. Fíjate que evidentemente fue la Fuerza Aérea, van los periodistas y va la NASA. Querían hacer un pozo, pero no se ve que el dueño que nombraste recién no lo dejó. Exactamente. Primero querían cavar más el hueco que había dejado el ombú. El dueño, evidentemente, que es un guardián de la zona, no los dejó. Pero lo que sí hicieron fue medir con sofisticados aparatos las radiaciones electromagnéticas emitidas por algo que estaba en el hueco del ombú. Y lo que hallaron los miembros de la NASA, aparentemente, por lo que han dicho los testigos del lugar, era que habría en ese hueco dejado por el ombú
una esfera metálica que quedó ahí adentro en la Tierra, de la cual se emanaba una energía especial. Ellos pudieron medir radiaciones electromagnéticas anómalas. Lo maravilloso es que esa esfera metálica había formado un hueco de forma sinusoidal. Es decir, que la esfera no cayó según las leyes de la gravedad en línea recta. ¿Está claro? Sí. Sino que había formado una especie de dona, para que nos hagamos la idea, el formato de una masita, bueno, con una forma sinusoidal, de un tamaño aproximado de 25 metros de diámetro. ¿Entienden de lo que estamos hablando, no? Una explosión jamás va a formar un agujero de forma sinusoidal. Tona, como vos decís, les impidió cavar para que siguieran investigando por qué se había producido esto. Después de esto, bueno, después de esta experiencia, se desató sobre el lugar una oleada ovni importantísima que hasta el día de hoy es objeto de investigación, de peregrinaje, de personas que se acercan al lugar, y yo creo que casi todas las personas que conozco que han ido han tenido algún avistamiento, por lo menos de luces no correspondientes a un objeto identificable. ¿Está bien? Claro. Inclusive ha habido muchos testimonios de posibles contactos del tercer tipo y del primer tipo, y muchas personalidades internacionales de renombre han visitado el lugar. Uno de ellos ha sido el escritor brasileño, el famoso contactado Triguerinho, que fue al lugar, habló con el con el dueño del lugar, Ángel Tona, que escribió un libro del cual vos ahora nos vamos a comentar, y él, por ejemplo, decía que Aurora, si ustedes se fijan en un mapa, la posición de la estancia Aurora está exactamente a la misma altura que Erx en Capilla del Monte. Increíble, ¿no? Vos haces una línea y unís los dos puntos y es una latitud, casi la misma latitud. Y él decía que Aurora, Erx y otro centro intradimensional que estaría en la zona del Alto Perú, que se llama Mixtlitlán, están conectados. Él escribió un libro al respecto y decía que este lugar tenía algunas características referidas a la sanación planetaria. Vos nos vas a contar, Claudio, ¿qué es lo que decía Triguerinho? Sí, del libro Aurora, Esencia Cósmica Curativa. Bueno, Aurora es una civilización intraterrena, que auxilia al hombre en su integración con el mundo en el que vive y con la dimensión extraterrestre, llevándolo a superar los límites de la raza que habita la superficie del planeta. A través del trabajo de esa civilización y otras que usan diferentes energías, habrá sobre la Tierra una relación más feliz entre lo que es material y lo que es inmaterial. Sabemos que la meta del hombre es retornar a la conciencia cósmica, de donde vino. Después de haber hecho las experiencias necesarias en los diversos planos de la vida y en diferentes sectores del universo, el trabajo de Aurora procura llevarlo a la perfección interior y a la liberación espiritual para que alcance este mundo cósmico. Existen otros centros intraterrenos integrados a Aurora, por ejemplo Erx, que nombramos recién, que está habitado por una civilización compuesta de seres intergalácticos que contribuyen al perfeccionamiento de la raza humana. Presente en la superficie de la Tierra, la misión de Aurora y de Erx es controlada por un centro aún mayor, que es el que nombraste recién vos, Alicia, que es Mixtlitlán. Este último ordena la evolución del plano de mutación de todo el planeta, y en este periodo vuelca especialmente su atención hacia la humanidad. Esto que está leyendo Claudio corresponde al libro que escribió Triguerinho, claro, después de su visita a la Aurora, donde tuvo contactos con los seres de esa base intraterrena que él dice que está allí. El libro se llama Aurora, Esencia Cósmica Curativa, que aquí nos están preguntando el nombre. Bueno, él inclusive, posterior a sus cantidad enorme de viajes, Triguerinho relaciona Aurora con Erx, con Mixtlitlán y con otros centros dimensionales del planeta. Uno de ellos, que es con el que nos vamos a referir al final del programa, es el que él llama Lis Fátima.
que está en Fátima, Portugal. Bueno, también recordemos que cerca de Aurora hay aguas termales. Toda esa zona es famosa por las aguas termales y que aparentemente también ejercen no solo por la riqueza de sus minerales, tienen cualidades energéticas curativas. Bueno, lo que sí es interesante que otro personaje conocido apareció por la Aurora fue el primer hombre que pisó la Luna, que fue el astronauta Neil Armstrong. Neil Armstrong aparentemente estuvo allí, según lo testimonia el dueño de la estancia, Ángel Toma, y él dice que Armstrong y Collins estuvieron en la Aurora en más de una oportunidad, que fueron los astronautas del famoso Apolo 11 y vinieron por cosas propias, no vinieron representando a la NASA. Tulio Tona cuenta que le mostraron al padre de él y a la familia fotos personales que ellos como astronautas habían sacado en la Luna, de seres que ellos habían visto. Inclusive lo habían acompañado. Ángel Tona cuenta que le regaló algunas fotos de esas a la familia. Y ellos tuvieron muchos avistamientos, por eso personalmente, dice Tulio Tona, ellos investigaban muy seriamente cuando podían estos casos muy reconocidos en el mundo y por eso habían venido hasta Uruguay. A su vez, Neil Armstrong aclaró que estuvo también con el señor Pérez Labagnini, que fue compañero de Cridovni, un miembro de la Fuerza Aérea Uruguaya. Él vino, Armstrong, como también periodista de la revista Newsweek, y el señor Armstrong había estado también en otro lugar que se llama, que se cree que es otro centro dimensional, que es la famosa Cueva de los Tallos. Sí. Cuando Armstrong fue a la Cueva de los Tallos, que es un lugar que se encuentra en Ecuador, que es de muy difícil acceso, sabemos que Maga fue una oportunidad, el descenso es casi vertical, es muy complicado. Cuando Neil Armstrong sale de la Cueva de los Tallos, él dice que la experiencia que vivió en la Cueva de los Tallos superó la que había vivido en la Luna. Entonces yo te pregunto a vos, ¿qué habrá vivido en la Cueva de los Tallos para que haya superado la experiencia de ir a pisar el primer satélite, ser el primer hombre de superar? O sea, evidentemente tuvo algún tipo de contacto, ¿no? Sí, porque incluso los astronautas fueron acompañados por naves, ¿no? En el descenso. Bueno, fue otra de las revelaciones que le hizo Neil Armstrong a Ángel Toma, a quien le contaron que ellos vieron y fueron acompañados casi toda la travesía desde que se acercaron al satélite lunar por lo menos objetos extraterrestres, y que según los familiares de Tona, Armstrong se había quedado con las ganas de haber podido establecer un contacto del primer tipo, ya que solo los habían podido ver, pero no habían podido establecer un diálogo, según Neil Armstrong, y que él se había quedado con esa especie de búsqueda interior, de desafío interior durante el resto de su vida, ¿no? ¿Tenemos preguntas? Te quería preguntar qué relación hay, porque es muy significativo, ¿no? Que está también el Padre Pío, ¿no? Exactamente. Bueno, la gruta del Padre Pío está ubicada ahí, en un costadito del campo de la estancia de la Aurora. Fíjate que Trigueriño dice que la Aurora sería un centro dimensional de sanación, y sin embargo, especialmente la vida del Padre Pío se dedicó, entre otras cosas, a una especie de sanación espiritual. Recordemos que el Padre Pío fue un sacerdote italiano de nombre Francisco Forgione, que nació en 1887 y murió en 1968. Pero desde 1910 hasta 3 días antes de su muerte, en 1968, él tuvo en su cuerpo los estigmas de Cristo. Experiencia similar a la que tiene Giorgio Bongiovanni hoy, ya que el Padre Pío portaba en sus manos, en sus pies
y en el costado. Claro. Vos sabés que el Padre Pío fue muy atacado y censurado por la Iglesia, al punto tal de que fue prácticamente recluido al lugar donde él estaba, en San Giovanni Rotondo, donde había construido un hospital para atender a la gente, para ayudar, y durante mucho tiempo no se le permitió celebrar misa, para que la gente no lo viera. Pero la gente lo seguía mucho. Posteriormente le permitieron celebrar misa en latín a las 4 de la mañana, igualmente iban cientos y miles de personas para ir a verlo. Bueno, ¿cuál es la relación que tiene el Padre Pío? Era un santo, dice Grace. Sí, por supuesto, pero un santo de aquellos que Dios nombra santos y no solamente la iglesia humana. Este es mi punto de vista. Claro. Finalmente, vos sabés que Grace aquí en Italia, en San Giovanni Rotondo, más allá de la energía que tiene ese lugar, hay montado demasiado comercio alrededor de la figura del Padre Pío, donde, por supuesto, los llaveritos, las cruces, las imágenes del Padre Pío se venden como souvenirs turísticos maravillosos, y en esa época, cuando el Padre Pío vivía, llegar a San Giovanni Rotondo era una experiencia de ecoturismo, te diría. Muy, muy difícil acceso y muy censurada su imagen. A pesar de que fueron investigados, vamos a hacer un día un programa especial sobre la vida del Padre Pío, fueron investigados y constatados, como fueron los estigmas de Giorgio, por médicos, por psicólogos, y bueno, fue muy cuestionada su obra. Bueno, el Padre Pío tiene una relación cercana a la ciudad de Salto. En primer lugar, porque en Salto, en la década del 30, se encontraba cumpliendo funciones un vicario general, un sacerdote de nombre Monseñor Damiani. Vos sabés que este señor, Monseñor Damiani, que estaba en Salto, tenía raíces italianas y que frecuentó al Padre Pío en Italia mucho tiempo. Mira qué bien. Y es más, digamos, mantenían cartas, él viajaba. Claro. Tal es así que Damiani, en un momento, cuando él está en Italia, le manifiesta al Padre Pío que él tiene miedo de morirse sin que le lleguen a dar los santos sacramentos. Y entonces el Padre Pío le dice: vos quédate tranquilo, que yo me voy a ocupar el día que vos estés a punto de morirte, de que te sean administrados los santos sacramentos. Claro. El tema es que el Padre Pío fallece antes que el Padre Damiani, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cómo podría ser que el Padre Pío se hubiera encargado de semejante tarea? Recordemos que ya en su época el Padre Pío fue objeto de milagrosos hechos, como por ejemplo la bilocación. Era muy común que se lo viera en dos lugares al mismo tiempo. Muchas personas que iban a confesarse al Padre Pío, que además de tener el don de la bilocación, tenía el don de la evidencia. Por ejemplo, se le acercaban personas y él les decía: bueno, pero te faltó comentarme tal y cual pecado que no me comentaste, porque les veía cosas de su vida, por ejemplo, ¿no? Muchos decían: no, pero ¿cómo puede ser que vos hayas estado con el Padre Pío si nosotros estábamos atrás del convento con él? Y se lo veía en dos partes al mismo tiempo. Bueno, aquí que en 1941, en el mes de septiembre, el Monseñor Damiani estaba agonizando. El Padre Pío estaba en Europa, no estaba en Uruguay. Y cuentan que adentro del arzobispado, porque se estaba celebrando un concilio, una especie de, digamos, de reunión religiosa, los monjes se fueron a dormir y el Padre Damiani se empezó a sentir mal, aparentemente bastante mal. Los monjes, que estaban todos en cada uno en su celda, en su habitación, empezaron a escuchar golpes en las puertas. Entonces empezaron a salir a ver qué pasaba. Cuando salieron, empezaron a ver que había un capuchino que estaba caminando delante de ellos y lo empezaron a seguir. El capuchino desapareció en un corredor y entonces entraron a la habitación del Padre Damiani para ver si él lo había visto. Cuando entraron, lo encontraron agonizando y entonces así fue que se cumplió lo que había prometido. Claro, le dieron la extrema unción y a las pocas horas el Padre Damiani murió. Entonces los que estaban allí, especialmente el Monseñor Pablo Galimberti, confirmó esta narración de los hechos,
diciendo que el Padre Pío tenía ese don de bilocación y que ellos creían que verdaderamente la imagen que habían visto en el convento que estaba cerrado había sido aquella promesa que el Padre Pío le había hecho a Monseñor para ofrecerle los santos sacramentos. Claro. ¿Cómo se relaciona esto con la aurora? Bueno, evidentemente el Padre Pío se daba varias vueltas por el lugar y el que tenía muchos sueños con el Padre Pío era el dueño de la aurora, es decir, Ángel Tona, hasta el punto de que empieza a recibir una información, Tona, de que tenía que comprar una tierra lindera para establecer una gruta, ¿sí? Parece que el Padre Pío le daba instrucciones precisas de qué lugar tenía que ser y cómo tenía que construirse esa gruta con la imagen del Padre Pío. Claro. Bueno, esto fue ya en el año 70 y pico, ¿sí? En el año 76, ya estaba fallecido el Padre Pío. El tema es que las tierras que estaban contiguas, es decir, enfrente del campo, no eran de Tona. Y Tona había hecho la cuenta que aún así vendiendo todos los animales que él tenía, no le alcanzaba el dinero para cubrir la compra. Entonces, bueno, se contactó con los dueños del terreno, con la inmobiliaria, y le dieron un plazo para poder comprar el terreno. Él siguió en el trámite pensando que de alguna forma iba a suceder un milagro, porque el Padre Pío le decía que él siguiera porque él iba a poder adquirir la tierra de enfrente. Claro. El día que vencía el plazo y que él no tenía el dinero, lo llama el gerente del Banco de Salto y le dice que dos personas anónimas, un hombre y una mujer, que nunca habían sido vistos en Salto, le habían depositado en la cuenta a Ángel Tona exactamente la cantidad que a él le faltaba para comprar los terrenos donde hoy está levantada la gruta del Padre Pío. Maravilloso. Así fue como ese campito que está enfrente de la estancia está abierto para las personas que van, abierto al público, sí. Y allí se erigió una gruta donde también dos casuales artesanos pasaron por el lugar y le prometieron a Ángel Tona que iban a esculpir una estatua con la imagen original del Padre Pío. Cuentan muchas personas del lugar que habría un elemental inspirado por el Padre Pío que bendeciría a las personas que se acercan con reverencia y respeto a la estatua, porque han sido muchísimos los fenómenos milagrosos alrededor de esta estatua. Es más, es un objeto de culto emocionante. Acá dicen quiero ir. Bueno, es un objeto de culto emocionante porque el campo donde está la gruta del Padre Pío normalmente se ven muchos avistamientos y a su vez la construcción de esa imagen, bueno, para muchos ha sido objeto de sanaciones. Claro. Se hacen los días de Semana Santa peregrinaciones y especialmente se festeja el 25 de mayo. El dueño de la estancia, Ángel Tona, falleció. Triguerio dijo inclusive que para él Ángel Tona había sido un guardián de este portal dimensional que se encuentra en la aurora. Y también la historia de la estatua fue notoria porque los artesanos empezaron a construir a esculpir una estatua del Padre Pío. El accidente. Exactamente, Claudio. Cuando la terminaron de construir, imagínense que la estatua debe tener 1 metro, casi 2 metros de estatura sobre un bloque. Claro. El bloque era un bloque entero y Ángel Tona no estaba contento con la imagen. Él les decía que no era exactamente la cara que él percibía que tenía el Padre Pío cuando él lo veía en sueños, etcétera. Pero no les quería decir a los artesanos que se habían donado gratuitamente en hacerlo que la rehicieran, porque imagínate el trabajo de volver a esculpir una pieza de 2 metros. La cuestión es que a la mañana siguiente la cabeza de la estatua que apareció partida al medio y destruida y caída en el piso. Y que los artesanos tuvieron que hacer una nueva imagen para colocar en la cabeza, que finalmente se ensambló en la estatua y que el Tona, el dueño de la estancia, terminó diciendo que era exactamente la que tenía que ir. Bueno, estaban guiados, ¿no? Créase o no, exactamente.
parecía que estaban guiados. Bueno, vos me dirás, querido Claudio, ¿en qué se relaciona con nuestra obra este portal dimensional? Bueno, nosotros ya dijimos recién que el portal dimensional que Triguerio hace mención en Aurora lo conecta como mundos internos. Se interconectan, claro. Con Mixtlitlán, con Erx en la ciudad de Capilla del Monte, en Córdoba, y con otros que aparentemente son una red energética. Contanos qué dice Triguerio acerca de la interconexión de estos mundos. Sí, un representante de Aurora, que en este momento se haya encarnado, me dijo también que fue transportado varias veces hacia el mundo intraterreno. En su caso, experimentaba una especie de ascensión para encontrarse enseguida en cuerpo físico en Aurora. A fin de no crear dificultades con su familia humana, construyó una pequeña casa a unos 100 metros de su residencia terrena, y allí se retiraba solitariamente. Así su ausencia física no era extrañada porque, a todos los efectos, él se hallaba en aquella casita, en retiro o en trabajos especiales. Después de esa etapa, él evolucionó y hoy no necesita más casita para hacer sus contactos internos y externos con el mundo intraterreno. Ahora bien, aquella cavidad ya referida, dejada en la base del Ombú, en la granja de la Aurora, es justamente una de las bocas de entrada hacia la civilización intraterrena, la Aurora. Exactamente. Bueno, Triguerio conecta Aurora con Erx en Capilla del Monte, con Mixtlitlán en la zona de Perú, sí, y a su vez conecta estas con otros centros intraterrenos que él, algunos lo llama Iberá, Mirnayat, pero sobre todo con el de Lis Fátima en Portugal. ¿Por qué decimos que este lugar, este portal dimensional activo, sí, que Triguerio, también el señor Sixto Paz Wells ha ido a visitar, se relaciona con nosotros? Giorgio Giovanni, en el año 90, recibe la orden celeste de acudir y concurrir a la estancia La Aurora. Precisamente, Claudio, en octubre del año 90, Giorgio Giovanni arriba a Uruguay y le dice a los amigos uruguayos, entre ellos a nuestro querido hermano George Almendras, que en este momento está de viaje y que lamentablemente no puede salir al aire. Vamos a sacar al aire. Les cuenta, recién arribado Giorgio a Uruguay, lo siguiente. Jesús me ha dicho, decía Giorgio en el año 90, que vaya a la Aurora, donde recibiré un signo muy claro del cielo. No sé cuál será, pero lo espero. Seguramente, les dice Giorgio, viviremos todos un acontecimiento muy importante. Por eso les he pedido que me acompañen. Giorgio caminó lentamente por el terreno escarpado cuando llegó a la estancia. Se acercó hasta la gruta misma del Padre Pío. Ahora vamos a ver dentro de un ratito unas imágenes. Sí. Y contempló por unos instantes la monumental estructura del sacerdote estigmatizado, al igual que él. ¿No? Sí, Qué eran impresión. pares. Se quedó muy silencioso. Luego regresó al Hotel Salto, donde se estaba alojando, en la ciudad de Salto precisamente, y luego tuvo una entrevista, un acercamiento con Ángel Tona, que era el dueño de la estancia. Cuando salió, les comentó a los amigos que Ángel Tona se había comportado maravillosamente con él, que había abierto su corazón, que había hablado francamente de muchas cosas con Giorgio Giovanni, y sobre todo de seres, de la presencia de seres que efectivamente han estado y están ahora por acá. Al finalizar el encuentro, Giorgio abandonó la estancia La Aurora y en la entrada del establecimiento, en el momento que se estaba retirando, avisó en el horizonte, en la superficie forestal, un objeto luminoso, una astronave, que vieron todos al mismo tiempo. Cuando se estaba retirando, le dijo al grupo que lo acompañaba, esta noche iremos de vuelta a la estancia y allí acontecerá algo más que ver una astronave. Yo lo siento verdaderamente, pero no puedo decir con precisión cuál será el suceso. Jesús, antes de venir a Sudamérica,
me ha dicho que venga a este lugar. Ahora tenemos que esperar. Bueno, Giorgio vuelve allí y cuando vuelven a la noche, todos en la oscuridad, no ven una nave, ven varias naves, unas cuantas naves en un despliegue luminoso maravilloso, en medio del oscuro manto nocturno, 2 y hasta 3 globos luminosos a unos 2 o 3 kilómetros de distancia, moviéndose lentamente hacia arriba y hacia abajo. Bueno, se quedaron contemplando, la experiencia fue maravillosa, cada uno de los que acompañaban a Giorgio se retiraron a sus lugares a descansar, pero hete aquí, querido Claudio, que a la mañana siguiente, cuando todos concurrieron a la habitación del Hotel Salto, donde Giorgio Bongiovanni estaba alojado, vivieron el verdadero milagro por el cual Jesús lo había traído a Giorgio a Sudamérica. Giorgio había tenido una de sus tantas sangraciones por las heridas de los estigmas, pero un nuevo prodigio se había producido, la cruz en la frente sangrante de Giorgio Bongiovanni. Giorgio sangraba ahora por sus manos, por sus pies y por su costado, además de por su frente. La cruz recordó a todos una vez más la presencia del Cristo. Y Giorgio les dijo que el mensaje que el Maestro Jesús había dado en ese momento era el siguiente: mi brazo está cayendo sobre la tierra. Así está predicho por mi Madre Celeste en Fátima, les dijo Giorgio a los amigos. Amor y misericordia para los buenos y los sufrientes, y los llamados y los sedientos de justicia. Juicio a los asesinos de la vida. Muchas manifestaciones se verán en el cono sur. Tu maduración se concretará cuando cumplas 33 años en el tiempo terrestre. Bueno, Giorgio cumplió muchos más que 33 años en el tiempo terrestre. Y Giorgio relató lo siguiente: cuando ustedes me dejaron ayer en mi habitación, solo, Jesús me transportó a una astronave, la misma que vimos ayer a la noche. Después de portarme en la nave, enseñándome la zona en la que habíamos visto el avistamiento, al despedirse de mí, me hizo la señal de la cruz en la frente y rayos luminosos dieron consistencia al prodigio. Vamos a compartir ahora con ustedes un video narrado por Jean-Georges Almendra, que fue testigo presencial de la sangración de la cruz en octubre del año 90 de Aurora, Uruguay, donde se lo ve a Giorgio Bongiovanni visitando la gruta del Padre Pío y donde se observa la sangración de la cruz de Giorgio por primera vez en ese lugar que evidentemente era un portal dimensional. Adelante, compartimos con ustedes. Tras el regreso a Italia, la nutrida agenda internacional lo llevó nuevamente al Uruguay, a la ciudad de Montevideo, donde el 28 de mayo de 1992 le aparece el quinto estigma en el lado izquierdo del costado. La sangración es abundante y la sangre dibuja en su cuerpo la forma clara de un cáliz. El impacto fue grande para él mismo y para quienes lo acompañaban. El 26 de julio del año siguiente, 1993, Giorgio no sale de su asombro, porque el cielo le tiene deparado otro acontecimiento. Luego de visitar la estancia La Aurora, un campo muy conocido del departamento de Salto, en Uruguay, por avistamientos de naves y por la existencia de una gruta de Padre Pío, y horas después de presenciar él mismo una nave, junto a un grupo de personas, entre ellas un piloto de aviación civil, en el alojamiento de la región se le aparece en su frente una herida con la forma de una cruz, un nuevo estigma, el sexto. Examinar en date divino, que puede desaparecer y aparecer solo en fechas divinas.
Bueno, allí estábamos viendo la imagen de la primer sangración Es del muy fuerte, estigma sí. de la frente de Giorgio en Aurora, Uruguay. Acá hay algunos mensajes. Alguien comentó por WhatsApp que ha ido varias veces a la Aurora y también se le agotaron las baterías. Nos están agradeciendo del programa. Voy a leer unas palabras de Giorgio Bon Giovanni que dijo esos días cuando le apareció la cruz en la frente. Me siento un mártir viviente. Humanamente no debería soportar más este sufrimiento, pero yo lo acepto, porque Jesús me lo ha pedido. Este estigma de la frente que Giorgio empezó a tener en el año 90, unos años después, él mismo le pidió a la Virgen, en un viaje que él hizo a Medjugorje, que se lo retirara de forma visible, Claro. pero que le retuviera el dolor. Porque Por la misión que la misión antimafia de tratar con jueces, con fiscales, con periodistas, resultaba para él, no para él, para las personas que lo veían a él, muy chocante para ellos ver una persona con una cruz sangrante en la frente. Entonces la Virgen le dijo que sí, que la imagen de la cruz no se iba a observar, pero que retenía el dolor del estigma y que sí se volvería a ver en algunos momentos muy especiales y importantes, críticos para la claro. humanidad. Querido Claudio, ¿cuándo fue la última vez que a Giorgio Bon Giovanni le apareció la cruz sangrante en la frente? Esto fue, querida audiencia, en septiembre Justamente en Fátima. del año 2014, hace menos de un año, cuando la Virgen le pidió que volviera a Fátima. Hace menos de un año, cuando se cumplía el aniversario de los estigmas, el 2 de septiembre, Giorgio volvió a Fátima el año pasado. La Virgen le dijo que regresara y evidentemente se le volvió a formar la cruz en la frente. Tuvo esa cruz por 8 días. Recibió mensajes contundentes y nos explicó a todos nosotros que el mensaje de Fátima, marcado y revelado por esa cruz que había empezado en Aurora y que había empezado en el año 89 con los estigmas en las manos, claro, allí mismo en Fátima, no está cumplido. Que la profecía de Fátima está por cumplirse y que depende de nosotros, de nuestro libre albedrío, de nuestro amor por la humanidad, de nuestro amor por la vida, de levantar el mensaje del Cristo verdaderamente, diciéndole que le creímos, el devenir de los acontecimientos que nos esperan. Entonces, Claudio, nos vamos a despedir recordando que cerca, no fue el 2, fue el 3 de septiembre, luego vamos a contar por qué, sí, recibió por última vez este estigma en la frente, como la marca del camino final de este estigmatizado que por el mundo lleva una misión, que entre otras es la de anunciarle al mundo la profecía de Fátima que aún no se ha cumplido. así es. Y ese es el tema del próximo programa. Nada menos que el próximo miércoles, que va a ser el Día de la Virgen de Fátima, 13 de mayo. Muy bien, Alicia. Nos estamos despidiendo. Agradecemos gracias a todos. Muchas por los gracias. mensajes, Muchas gracias por los por mensajes, sus comentarios. por los abrazos. Esperamos que les haya sido de su agrado. El próximo programa profundizaremos muchísimo lo que está pendiente sobre la profecía de Fátima y el tercer secreto. Dios los bendiga a todos. Hasta la semana que viene.